Nosotros a nivel regional no tenemos nada que envidiarle ni a Argentina ni a Brasil. Tecnológicamente y desde el punto de vista de productividad, de rendimiento, estamos en el mismo nivel que ellos y estamos a nivel de cualquier país de primer mundo en la parte tecnológica en la producción de grano. En rendimientos estamos mejorando, rendimientos ya estamos a nivel nacional cerca de 5.000 kilos por hectárea en safriña. No se olviden que el maíz que nosotros plantamos es en safriña, lo que sería zafra tendríamos que plantarlo a la misma época de la soja y nosotros estamos haciendo sobre la superficie de la soja, estamos plantando en safriña el maíz. Por eso nunca vamos a tener los rendimientos de 10, 12.000 kilos por hectárea que tiene, por ejemplo, Argentina o Brasil en lo que es zafra de verano. Nosotros lo estamos haciendo ya prácticamente ahora en otoño-invierno y los rendimientos no son los mismos, pero igualmente con 5.000 kilos hemos mejorado mucho. Nosotros teníamos hasta hace unos años 2.000, 3.000 kilos nada más de rendimiento por hectárea, hoy ya estamos en 5.000, así que las variedades hemos mejorado. Lo que yo creo que necesita Paraguay hoy es un mejor precio internacional para poder colocar su producción de maíz y ahí va a volver el incentivo automáticamente. Especialistas sostienen que en la siembra de maíz se calcula un promedio de 60.000 plantas por hectárea, si se aplica la fórmula recomendada que, al mismo tiempo, señala que entre planta y planta debe haber una distancia de 25 centímetros y una separación de entre 65 y 75 centímetros entre una hilera y otra, lo que exige el uso de 18 kilogramos de semillas para cubrir el área que se desea cultivar. Se debe calcular en una buena preparación de maíz, aquel productor que se dedica a su cultivo de maíz y dispone de sistema de riego. Por lo general hace 2 mazorcas buenas y una pequeña, ¿verdad? Algunos la última yaquita y dejan 2, o de lo contrario dejan solamente una mazorca por planta. Entonces en ese caso sería 60.000 mazorcas, pero tenemos unas mazorcas mucho más desarrolladas que las 2 mazorcas. También se cotiza en bolsa, pero se trabaja más con precio flat, precio fijo. El maíz, porque directamente son los molinos, por ejemplo el maíz del 2016 lo compró, 95% lo compró Brasil y todo con precio fijo. Directamente, bueno, te pago $180, por decir un número, por el maíz, el productor le interesaba vender y vendía. Hay una referencia de Chicago, pero no es lo mismo que en soja. En este momento estamos en recuperación, por decirlo, ¿verdad? El maíz, bueno, la soja, el maíz y todos los rubros commodities cayeron con el petróleo todo para abajo, ¿verdad? Anteriormente mucha gente compraba, se comercializaba bien el maíz, entonces estamos en las nubes. Pero ¿qué pasó? Al bajar el precio del maíz, el maíz alcanzó
pico más bajo aquí en el Paraguay. A nivel de entrega, estábamos casi alrededor de 160, en un promedio de 160. Alcanzaron niveles de $120 la tonelada entrega en la bolsa de Chicago, o sea, bajísimo. Entonces mucha gente dejaron de comercializar y por ende dejaron de producir. En el año 2015-2016 el Paraguay tuvo un bajón en la producción de maíz. Pero este año sí subimos, casi tuvimos un crecimiento del 23%. Tradicionalmente, las bajadas en los precios del petróleo han sido bienvenidas en la bolsa. Se le atribuye históricamente cierta correlación negativa a los dos conceptos. Si el crudo es barato, las empresas, en general, reaccionan favorablemente, y si por el contrario los precios suben, la mayoría de las empresas ajustan el incremento de costes a sus beneficios esperados y su cotización. Pero desde el estallido de la crisis financiera, el fenómeno opuesto ha sucedido, porque se observa un paralelismo constante entre el precio del crudo y los movimientos de los mercados. Cuando estamos hablando de agronegocio, muchas veces solamente pensamos en comida, en carne, pero los agronegocios son mucho más amplios, ¿verdad? El sector energético es un sector muy apetecible para los agronegocios. El caso de los biocombustibles, el etanol, el biodiesel, ¿verdad? Todas esas fuentes alternativas de combustible también son una oportunidad en este país para desarrollar agronegocios. Ahora, quizás valga la pena hacer un remarque aquí de que todos estos agronegocios están interconectados y sobre todo al mercado internacional. Un ejemplo. El barril del petróleo. Hoy sabemos que si el barril del petróleo está por debajo de los $50 el barril o $60 el barril, muchos biocombustibles, comenzando por el etanol y después los biodíseles hechos de yatrofa, de semillas de algodón o de lo que sea, dependiendo un poco de la cotización de la semilla, pero todo eso dejan de ser competitivos. Si el barril del petróleo está a $40 ya dejan de ser competitivos. Entonces, muchas veces uno puede tomar la decisión de generar un agronegocio, pero si no tiene en cuenta la coyuntura global, lo que está sucediendo en el mercado internacional, muchas veces sucede lo que ya sucedió una vez en Brasil, el famoso plan ALCO de los años 70, 80, fracasó porque la organización de los países petroleros no se pusieron de acuerdo y bajaron los precios del barril de petróleo en esa época. Entonces, muchas de las alcoholeras, muchas de las industrias automotrices que apostaron al etanol quebraron en los años 80, 90. Hoy tenemos una coyuntura muy parecida, de que el barril del petróleo está siendo muy barato, están quedando fuera de competencia, por ejemplo, las plataformas de extracción, de perforación de petróleo digamos, oceánicas, porque la tecnología para extraer petróleo del océano es muy cara. Entonces, hay yacimientos petrolíferos
Y hay países que son, digamos, dueños de estos yacimientos de petróleo que están vendiendo el barril de petróleo muy barato. ¿Eso va a continuar? Sí, va a continuar, pero sabemos que el combustible fósil es limitado. Lo que hay bajo el subsuelo, eso ya no aumenta. Lo que en términos de yacimiento de petróleo, eso es lo que hay. Entonces, para el futuro, no estoy hablando de aquí a 5 años, estoy hablando de aquí a 50 años, de aquí a 100 años, es que esa fuente de energía que hoy es barata, que hace no competitiva a varios agronegocios que pueden producir combustible renovable, se va a acabar. Y cuando eso se acabe, ¿verdad?, si uno no está preparado, no va a aprovechar las oportunidades. Entonces, en ese sentido, Paraguay, aparte de producir energía limpia, que son las hidroeléctricas, tiene un potencial enorme en términos de agronegocios, de generar energía renovable. ¿Existe en Paraguay, en lo que refiere al maíz, algún plan de contingencia que ayude a enfrentar una eventual caída de los precios del petróleo en el mercado mundial? Felizmente sí, aquí en Paraguay sí tenemos planes, está preparado, el productor está preparado para mantener maíz, guardar sus reservas y esperar mejor precio, ¿verdad? O de lo contrario, dejan y hacen solamente lo necesario de manera a completar su ciclo del año. Yo lo que quiero que usted entienda bien, que aquí en el Paraguay los cultivos se hacen no precisamente por ser lo rentable, como el caso del trigo, por ejemplo, ¿verdad?, sino simplemente por mantener esa estructura agraria que cada empresa tiene. En el caso del frío, usted no puede decir, bueno, yo trigo no voy a hacer y deja de valer, porque sus empleados se van a distribuir en otras empresas. Y cuando el año que viene quiera hacer soja, usted no va a encontrar un empleado. Entonces, se tiene que hacer sí o sí el trigo en el Paraguay, aunque se empate o sí se tiene que hacer porque las maquinarias tienen que ser amortizadas, los funcionarios tienen que estar en su lugar de trabajo, o sea, no desprenderse de esa mano de obra calificada.